El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Números 33, verso 8. Salieron de Piairot y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etán y acamparon en Mara. Ya estudiamos acerca de Ramasés, de Sucot, de Etán, de Piairot. Todas estas son experiencias de la frontera. Pero a partir de aquí, el pueblo empieza a introducirse un poquito más en el desierto, dejando atrás Egipto. Salieron de Piairot, pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino en el desierto de Etán y acamparon en Mara. Fue un cambio repentino. Se había perdido el sonido del pandeiro, de las alabanzas, 3 días atrás. 3 días atrás habían visto a las mujeres danzando con panderos y con danzas, y ahora, después de 3 días, había una turba enfurecida que rodeó al siervo de Dios diciendo: ¿y ahora qué vamos a beber? Así de tristes son los cambios de sentimiento de hombres y mujeres. Primero aman con locura y después odian con fuerzas sin reparos. De igual manera es el creyente. Un día está parado en la roca feliz, dando gracias a Dios, y a los 3 días está atascado en el barro. De lo único que debemos estar seguros es del inmutable amor de Dios por su pueblo. Mientras ellos caminaban, el diablo les estaba susurrando. Cuando ustedes estaban en Egipto, aunque eran esclavos, tenían de todo, tenían pepinos. Así que mejor era ser esclavos si tenían pepinos, ajos, cebollas, carne. Acababan de ser liberados. Y el Señor permitió que caminaran por el desierto. ¿Quién permitió? El Señor. Porque en el desierto hay distintas experiencias. Los peligros y las pruebas del desierto ocurren en los inicios de la vida del peregrino. Todos están pensando que terminaron sus problemas, que ahora van a ser felices, pero el Señor nos conoce y sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces, no siguieron de largo por el camino de Horus a Palestina, sino que se dirigieron al desierto. Mara sería la próxima estación. ¿Qué significa Mara en nuestra experiencia espiritual? Esta es la parte corta de la jornada hasta Mara. Hay otra parte que está en el libro de Éxodo, capítulo 15, del verso 22 al 26. Y ahí dice así la Escritura: Él hizo que Moisés partiese el mar Rojo, mar de las cañas, mar de los juncos, y ahí fue que salieron al desierto de Sur. El mismo desierto de Etán, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber el agua de Mara porque eran aguas amargas.
Mara significa amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó el árbol, por supuesto que era un gajo, no el árbol entero. Y lo echó el árbol en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó y dijo: si oyeren atentamente la voz de Jehová tu Dios. Primero, ¿qué es lo que tienen que hacer? Oír la voz de Jehová tu Dios. 2, e hicieres lo recto delante de sus ojos. 3, dieres oído a sus mandamientos. 4, guardares todos sus estatutos. Esta es la recompensa. Ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. O sea, los israelitas no se fueron por el camino más corto, no se fueron por el camino más fácil. Más bien Dios los guió a través del desierto con el fin de enseñarles lecciones importantes antes de entrar en la tierra prometida. ¿Cuál fue la primera prueba en el desierto? La primera prueba en el desierto también tenía que ver con agua para beber. Los israelitas entraron en el desierto de Sur, que significa pared, y ellos se toparon con una pared simbólica. El problema con el desierto es que no hay agua. Y el agua estaba poniendo o había puesto desesperados al pueblo porque ya llevaban 3 días sin agua. O sea que todas las cantinfloras o cantimploras que ellos tenían, los jarrones, todo lo que llevaban agua ya se había terminado. Hasta que llegaron a un lugar donde había agua, pero el agua no se podía beber porque eran aguas amargas. Éxodo 15, 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Fíjese que es importante conocer, saber el nombre que uno le pone a los hijos. Yo conozco varias muchachas que se llaman Mara. Y Mara significa amargo. Entonces tienen unas vidas amargas y es producto del nombre colocado en las personas, porque cada vez que la nombra es amarga. Mara, querida amarga, le está diciendo. Mara significa amargo y por eso llamaron el lugar así. Ahora, ¿qué iban a hacer? Sin agua, en medio del desierto, y ya comenzó la gente a enojarse y a murmurar y a preguntar a Moisés: ¿qué vamos a beber? Comenzaron a murmurar, dice Éxodo 15, 4. ¿Qué vamos a beber? Y comenzaron a murmurar. ¿Contra quién? Contra Moisés. ¿Y quién era Moisés? Y esto es común, más común que darse un baño diario. Desde el principio se hizo evidente que el pueblo había puesto sus ojos en Moisés. Cuando ellos tenían problemas, ¿qué hacían? Buscaban a Moisés. Lo buscaban para que él resuelva el problema. Pero en esta etapa esto podría considerarse normal, la tendencia del pueblo, porque ellos estaban iniciando la caminata. Pero este pueblo era peor que un bebé que grita por leche. Recuerden que no eran 4 gatos, eran
casi 2 millones de personas. Y como no había desde el principio se hizo evidente que había un líder para llevar a esa gente adelante. Así que Moisés era como un padre para ellos, pero Moisés mismo sabía que Dios tenía que intervenir, por eso es que clamaba a Dios y Dios le respondía. Éxodo 15, verso 25. Moisés clamó a Jehová por agua y Jehová le mostró un árbol. Cuando Moisés metió el árbol dentro del agua, las aguas se endulzaron y allí dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Fíjense que no hay agua, ay, no importa, está amargo aquí donde van a sacar agua. Bueno, venga lluvia, que recojan agua de gotera. No le mandó lluvia, ni les mostró un manantial, le dio la orden de cortar un árbol y echarlo en las aguas amargas. El árbol era una lesión espiritual. El árbol representaba la cruz de Jesús. Porque no cabe duda que el Señor Jesús trajo salvación y nos endulzó la vida porque nosotros estábamos condenados a muerte. Por eso tenemos que detenernos nosotros en Mara. Dios no quiere que ignoremos lo que se experimenta en esta estación en la vida cristiana y ya está prevista. Todos debemos recordar el primer amor, cuando el Señor nos amó, cuando nos llenó de su amor, de alegría, esa alegría que viene por el perdón, esa felicidad que sentimos por la presencia del Señor, cuando cantamos a todo pulmón, pero de pronto como que algo nos falta. Como que tenemos sed, y es que solo el Señor puede calmar nuestra sed. Pero al principio uno no entiende que es solo el Señor el que puede hacer esto. Al principio piensa que son los cánticos, la adoración, y por eso uno dice, ¿por qué no volvemos a cantar ese corito tan hermoso? Que me gustó tanto la vez pasada y lo cantamos otra vez, pero ya no es lo mismo, porque la vez pasada cuando lo cantamos la primera vez estábamos en el Espíritu, ya esta vez nos sonó feo, nos sonó seco, nos sonó sin vida y no nos damos cuenta que Dios nos está enseñando otra lección y es la diferencia entre el Espíritu y la carne. Cuando ya no te agradan las cosas de Dios, es porque tu vida está en la carne. Cuando te agradan las cosas de Dios, es porque tu vida está en el Espíritu. Esa falta de deseo de las cosas de Dios es amargura del alma. Y tienes sed de Dios, sed de agua, sed de la palabra. Y esa sed que tiene, te la pone Dios para que le busque. Porque sin esta palabra que es la Biblia, todo es amargo. Por eso es que la Escritura tiene que formar parte en tu vida. La cruz no se aprende cuando todo es fácil. Forzosamente vas a pasar por Mara. Y cuando estés dispuesto a pasar por la amargura, podrás endulzar tu vida con el árbol de la cruz. Es solamente para que te des cuenta que sin Él nada podemos hacer. Y uno tiene que esforzarse, porque si no te esfuerzas y lo dejas, te mueres en el camino.
y te mueres lleno de amargura. Y eso es grave. Algunos dicen, yo pensaba que en la fe todo iba a ser felicidad, pero no es así. En lo fácil o con lo fácil no se forma carácter. Nada se aprende en lo fácil. Aprendés el verdadero camino cuando pasás por Mara, por la amargura, cuando estás dispuesto a pasar por el camino de la amargura. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Recuerdan a Noemí? El mismo nombre, Noemí, significa placentera. Pero cuando ella enviudó y perdió a sus 2 hijos, regresó a Belén y la gente le preguntaba, ¿no es esta Noemí? La placentera, quería decir, ¿no es esta la placentera Noemí? Ella dijo, llámenme Mara, porque mi alma está en amargura. Había perdido a su marido y había perdido 2 hijos. El camino del cristiano tiene sus etapas de amargura. Tiene sus etapas de dificultades, de luchas, de sequedales. Y Dios no quiere que las ignoremos. Por eso todo está escrito para nuestro ejemplo, para enseñarnos, para amonestarnos y darnos esperanza y consuelo. Entonces volvemos a Éxodo 15, dice que cuando los israelitas llegaron al lugar llamado Mara, estaban cansados y estaban sedientos, pero no pudieron beber sus aguas, porque las aguas resultaron amargas. La gente, al probar el agua amarga, se llenó de descontento, se quedó insatisfecha, resentida, quejosa. ¿Por qué? Porque eran las aguas amargas. Las malas experiencias de nuestras vidas nos dejan un sabor amargo. Porque cuando las experiencias son puras, el sabor es dulce. Pero cuando son impuras, tienen sabor amargo. Cuando estás en el espíritu, el sabor es dulce. Pero cuando estás en la carne, cuando viene la agitación de tu alma, todo se te pone amargo. No importa si oras, no importa si lees, igual te sientes seco, porque hay algo turbio y por eso te sientes en amargura y comienzas a murmurar. Eso es hasta normal, se puede decir, porque cuando la gente está amargada, lo mejor que hace, ¿qué es? Murmurar, quejarse. Y los hijos de Dios también experimentan amarguras. Pero es de sabio dejar ir la amargura porque te va a llenar el alma de descontento y vas a terminar enfermo, amargado, torcido, artrítico, cojo. Hay que dejarla la amargura. Miremos un poco el libro de Ruth. Miremos un poco, quiere decir, en lo que ya sabemos, porque no vamos a ir hasta allá. Para que el significado de Mara sea confirmado en este libro de Ruth, tenemos una historia. Y es la historia de Ruth y Noemí. Noemí era la suegra y Ruth era la nuera. Noemí tenía su esposo llamado Abimelech y con él había procreado 2 hijos. Y hubo una escasez donde ellos vivían y se fueron a vivir a Moab. Allá los hijos se casaron con mujeres moabitas. Era prohibido casarse con mujeres que no sean de su tribu. Pero ellos se casaron y estuvieron bien durante un tiempo. Pero después Noemí quedó viuda, perdió a su esposo. Y por si fuera poco, se le murieron los 2 hijos. Ahora, viuda y sin hijos,
ella sabía que iba a morir de hambre. No había asilo para mujeres sin familia. Eran los padres, el marido el que trabajaba para la mujer y los hijos. Se moría el marido, los hijos podían mantener a su madre, se morían los hijos. ¿Quién le iba a dar de comer? ¿Quién la iba a mantener? ¿Quién la iba a sostener? Ella tenía en su mente que se iba a morir de hambre. Como sus nueras eran moabitas, una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. A las dos se le murió el marido, a cada una, porque los dos hijos se murieron. Así que se quedó esta mujer sola con sus dos nueras que eran extranjeras. Comenzaron a pasar una situación difícil las tres. Y Noemí dijo, voy a volver a mi pueblo porque he escuchado que Dios ha bendecido a mi pueblo y hay pan de nuevo. Las dos nueras venían con ella parte del camino. Y Noemí le decía, vuélvanse ustedes a su pueblo, vuélvanse a su pueblo, porque yo no tengo más hijos para que ustedes puedan casarse con ellos. Pero ustedes son mujeres jóvenes, pueden volverse a casar, váyanse a su pueblo. A tanta insistencia, Orfa decidió regresar. Pero no pudo convencer a Ruth. Y Ruth hizo un voto y le dijo a su suegra, no me ruegues que te deje, le dijo, y me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, yo voy a ir con vos, y donde quieras que vos vivas, yo voy a vivir con vos. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Esa es la nuera Ruth. Y donde tú te mueras o donde vos te mueras, ahí también yo me moriré. Y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Miren esa nuerita. Las que tienen hijos varones quisieran de esas nueritas. Ruth era muy gentil y aquí Ruth representa a la iglesia, es figura de la iglesia. Y más tarde, esta Ruth, la viuda, se casaría con Booz, que sería el pariente redentor. O sea, cuando no habían más hijos para que se casen, entonces había un pariente que se le llamaba el redentor, si el pariente quería casarse. Cuando Ruth le dijo que quería que él Booz la redima, él pensó Booz y dijo, pero hay uno que está adelante de mí, porque el primer hijo que naciera de esa unión iba a llamarse inclusive el nombre del muerto, y iba a ser como si fuera hijo del muerto. Entonces fueron delante de las autoridades, había un acto que se hacía y se sacaba el hombre su sandalia y decía renuncio, y ese hombre se quedaba con el nombre de la casa del pie descalzo. Entonces así fue que Booz dijo, entonces me toca a mí, yo quiero los bienes de Malot y quiero la viuda de Malot. Y se convirtió en el pariente redentor para la familia de Noemí. También Noemí aquí representa la revelación en el Antiguo Testamento, y ella fue quien guió a Ruth, quien representa la revelación del Nuevo. Y así fue que llegaron hasta Belén. Todas estas cosas comenzaron antes de que llegaran ellas a Belén y comenzara a espigar Ruth en las tierras de Booz. Todo esto sucedió porque estaba escrito en la palabra que donde tenía que nacer el Mesías, ¿dónde era? En Belén. Pero antes de que nazca, antes de que se forme Cristo en la persona, algo ocurre.
Aconteció que cuando entraron a la ciudad, el pueblo se conmovió. Pueblos pequeñitos así, unas cuantas chozas. Se conmovió el pueblo por ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Había tenido Noemí sus momentos de gloria, de abundancia, de alegría. Y ahora esta que se llamaba placentera daba lástima. Y ella les respondía, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura Dios me ha puesto. ¿Quién? El Todopoderoso me ha puesto en amargura. La amargura produce murmuración, crítica, descontento. A veces la gente dice, ustedes son cristianos, ¿cómo es que les va tan mal? Se enfermó la fulana, ¿y cómo que es cristiana? No salen de la iglesia, viven orando. ¿Qué pasó? Ellos no han visto el inicio de nuestra experiencia espiritual. Ellos no nos han visto felices y en paz, porque el perdón trae paz y el estrés se va. Y por lo que experimentamos, pensamos que siempre vamos a estar así. Por eso es que cuando perdemos eso, nos asustamos y brota la amargura realmente que está debajito. Hay que entender que para mantener ese fuego necesitamos buscar a Dios, leer su palabra, recordar su obra consumada en la cruz. La Escritura nos asegura que si buscamos a Dios, Él nos va a permitir encontrarlo, porque la mayor recompensa en esa búsqueda es una relación con Dios. Esa búsqueda no es unilateral. Él mismo nos busca también con diligencia, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otra cosa que no entendemos es que al principio de nuestra fe, nuestra búsqueda es impura. Nos acercamos llenos de sentimientos, llenos de emociones, somos egoístas, buscamos agua donde no hay agua. Por eso es que llegamos a Mara y nos encontramos con agua buena, porque la solución para lo amargo fue un árbol. La solución para la amargura es la cruz del árbol, porque cuando Cristo entró las aguas de muerte, endulzó nuestra vida. Está registrado, está escrito en la palabra que cuando Moisés clamó a Jehová, Jehová le mostró el árbol. Pero si no hubiera habido el problema de la sequedad, de la amargura, nosotros mismos no buscaríamos al Señor. Y cuando buscamos al Señor en amargura, el Señor nos muestra un árbol, y ese árbol es la cruz. Moisés echó el árbol en las aguas y las aguas se endulzaron. ¿Qué fue lo que endulzó el agua amarga? El árbol. El árbol. No se puede vivir en amargura. Vas a ser endulzada cuando te metas a la cruz en tu amargura. Lo que uno quiere es que no haya amargura, pero para eso tenés que negarte a vos mismo, humillarte para que se acabe el problema, porque mientras no quieras hacerlo, vas a seguir luchando, justificándote, peleando, pero cuando decidas meter el árbol en las aguas amargas, entonces, solo entonces vas a experimentar un cambio. Y tu vida se va a endulzar. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde.
calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.